Aleluya, Dios me bendiga a todos. Estamos compartiendo en estos momentitos nuestra transmisión para que todos puedan verla y que puedan estar ahí en sintonía. Estamos teniendo unos pequeños problemitas técnicos, pero gracias a Dios ya los hemos solucionado para poder llegar a ustedes. Y ahí sudando, ¿verdad, pastor? Porque a veces la tecnología como que nos quiere dejar tirados, pero aquí estamos, aleluya. Preséntate, mamá, Amén, aleluya. Aleluya. Yo creo que ya nos pasó el susto. Hay es que perdón que interrumpa, es que el anhelo es llegar a los hogares y llevar el mensaje y con todo nuestro corazón de veras queremos llegar a sus casitas y gracias por estar conectados. Amén, clamando y orando y diciendo, Señor Padre, quita todo estorbo, pero gloria a Dios, amados, muy buenas noches. Esperamos que ustedes también estén ya ahí listos para poder recibir la palabra. Muchas gracias, Hanna, por todas las ideas que nos das para que salgamos al aire. Si no es de una, busca la otra forma para poder hacerlo y poder salir a ir, porque lo que queremos es llegar de una manera mejor, ¿verdad? Porque están algunos programas siendo utilizados para poder llegar de esta forma con ustedes, poder ver los comentarios, ponerlos al aire, poder estar grabando, poder hacer de una vez el podcast. Entonces lleva un proceso, pero qué lindo. Gracias por todos los que ya están haciendo ahí las aportaciones. ¿Querías agregar algo más? ¿No? Amén. Comencemos. Entonces ahí nos vamos a ir. Gracias por todo. Tómese un minutito para compartir. Agarre un tecito. Yo un tecito tengo aquí. ¿Tú tienes algo ahí para tomar? Agüita, porque necesitamos irnos bajando esto. Aleluya, poco a poco. Vamos a entrar a la palabra, a nuestro discipulado el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre ¿cuál es el tema de hoy, pastora? Dínoslo tú. Amén. Porque fíjate que si algo he aprendido y he visto en ti, que la gloria sea para Dios, ¿verdad? Amén, pero honra a quien honra merece. Dios te ha desarrollado mucho esto que vamos a platicar hoy. Entonces, dinos, ¿de qué es el tema hoy? Amén. De lo que vamos a compartir el día de hoy con ustedes y vamos a estar aprendiendo a través de la palabra y con las aportaciones, las preguntas que ustedes nos hagan, vamos a ampliar, ahí sí que aprender unos con otros, es del don de discernimiento de espíritus. Y eso es algo que muchas veces solo lo mencionamos, pero no sabemos, ¿verdad? Cómo desarrollarlos, cómo opera, cómo se manifiesta, a través de qué y todo. Y es muy importante de que aprendamos de esto. Amén. De hecho, también el de por qué es necesario desarrollarlo, por qué, para qué sirve. Y más que todo en eso nos vamos a enfocar hoy porque vamos a estar viendo por qué necesitamos desarrollar el don de discernimiento de espíritu. Hemos estado hablando sobre lo que es el don de lenguas, hemos estado hablando sobre lo que es el don de profecía, hemos estado hablando muchos temas con respecto a lo que es la profecía, pero hablando del don, la interpretación de lenguas, hoy nos gustaría tocar un poco entonces lo que es el discernimiento de espíritus. Y ya sin más preámbulos, porque venimos como que unos 5 minutitos atrás, vamos a empezar. Y discernimiento de espíritu sería, en unas palabras simples, pastora, ¿nos podrías definir discernimiento de espíritu?
Amén. Discernimiento de espíritu es abriendo los ojos espirituales. Amén. Y eso lo vamos a ver a través de la palabra, que es necesario abrir los ojos espirituales. Dice la palabra, ¿verdad?, de que los dones son un regalo para la amada, ¿verdad? Y este es un regalo que nos podemos ver que nos sirve de mucho porque es lo que nos abre los ojos. Amén. Exacto. Entonces podríamos resumir en pocas palabras, solo para entrar ahorita en detalle, porque ya después vamos a definir nuevamente esto, que don de discernimiento de espíritu es abrir los ojos espirituales o tener los ojos espirituales abiertos para poder discernir entre el bien y el mal, pero sobre todo el don en sí es el que vamos a estar viendo, porque hay una clasificación de los dones en 1 Corintios capítulo 12 y teológicamente hablando los distribuyen de esta forma, pero yo sé de que hay muchos más dones. Nosotros sabemos que en la palabra hay más dones, ¿verdad? Están los dones de Romanos 12, están los dones del Padre, están los dones del Hijo, que son los 5 ministerios. Perdón, y dentro de los dones del Espíritu Santo en Corintios 12 aparecen 9. Y los dividen como dones de inspiración, dones de revelación y dones de poder. Ahí va a aparecer en su pantallita. Entonces, los dones de inspiración los han clasificado de esa forma porque uno necesita una forma de inspiración para hablar en lenguas, una forma de inspiración para poder interpretarlas y una forma de inspiración para poder profetizar. Y los dones de revelación, están los dones de discernimiento de espíritus, el de palabra de ciencia y palabra de sabiduría, y los dones de poder, sanidad, fe y milagros. Entonces hemos venido hablando del género de lenguas, interpretación de lenguas y profecía, y quisiéramos hoy tocar entonces ese don que sería el discernimiento de espíritus, por lo que vamos a ver las dos palabras griegas, si nos ayudas ahí para entender de dónde viene la palabra discernimiento y dónde viene la palabra espíritus, para unir las dos palabras y saber en qué camino vamos a ir en este don. Amén. Discernimiento de espíritu es diacrisis, y lo podemos ver que dice distinción, discriminación clara, discernimiento y juicio, opinión y oponer. Entonces, discernir es poder hacer una distinción de las cosas, de los ambientes, de los espíritus, pero ahorita generalizado, ¿verdad? De los ambientes, de las atmósferas, de las personas, pero cuando le agregamos la otra palabra sería entonces el don en sí, ¿verdad? Ajá. Discernimiento de espíritus. Amén. Y esa palabra es pneuma, que quiere decir un espíritu. Entonces, cuando unimos las dos, sería discernir espíritus, hacer una distinción o una discriminación clara de qué espíritus son o con quiénes está uno enfrentando, o qué espíritu es el que ha sido enviado, porque hay espíritus de parte de Dios y hay espíritus inmundos, espíritus en el lado de las tinieblas, ¿verdad? Amén. Entonces parece que se necesita el discernimiento de espíritu, hacer una discriminación clara o un juicio o una opinión clara de lo que está uno enfrentándose, en este caso a espíritus. Amén. Entonces resumamos, discernimiento de espíritus es poder distinguir un espíritu, tener los ojos espirituales abiertos para poder distinguir a un espíritu, tener una opinión, un juicio bien claro contra qué se está enfrentando uno o a qué le está tirando, no tirar al aire. Amén. No es una adivinación. No es, amén, reprendemos, porque ustedes ya saben que ese espíritu de adivinación es malo. Obviamente está lo bueno y está lo malo. Pero muchas veces la gente confunde el discernimiento de espíritus con decir, le atiné, y esto no es así. Esto no se trata de atinar, esto se trata de que dice la palabra de Dios que pidamos, ¿verdad? Y Él nos dará. Entonces esto es un regalo que el Señor nos da a través del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y es necesario tenerlo. ¿Por qué? Porque de esa manera el Señor nos va mostrando cuando una persona es predestinada con el ministerio profético, es necesario, ahí sí que fluya el don de discernimiento de espíritu en ello. ¿Por qué? Porque muchas veces no va
solo de ver a la persona, no es que adivine, no es que le atine, no, sino que va en otro nivel y es necesario que esta persona desarrolle ese don para poder, porque dice, ¿verdad?, que muchas veces viene a tratar con espíritus y como tú decías, hay espíritus buenos y hay espíritus malos, ¿verdad? Y mirábamos, hemos estado viendo a través de la palabra en todo este tiempo y hemos aprendido de que en algún momento, ¿verdad?, salió aquella mujer con un espíritu de adivinación. De adivinación. Fíjate que cuando tú estabas hablando de eso, se me vino a la mente cada ese ejemplo y te lo iba a poner ahorita porque ahí entra cómo tú dices el espíritu de adivinación en alguien, pero cómo en el momento preciso, porque no fue rápido, pero en el momento preciso se activó el don de discernimiento en Pablo y dice que reprendió el espíritu de adivinación que había en ella. Entonces ahí podemos ver cómo muchas veces uno tiene que tener el discernimiento de espíritu porque no sabe si es un espíritu de adivinación o es algo que verdaderamente es bueno. Y ahí es donde tiene que discernir uno, porque esta muchacha está en el libro de Hechos y ahí traemos las citas. Pero como ya lo tocaste, es lindo y ahorita fluye, ¿verdad? Esta muchacha dice que decía palabras buenas. Ella gritaba delante de Pablo y de los que lo acompañaban y decían: estos son hombres del Dios Altísimo que os anuncian el evangelio de la salvación. Ella iba diciendo cosas buenas, pero con un espíritu. Y aquí viene, mira, un espíritu de error, un espíritu de adivinación. Ahora, ¿por qué ella iba anunciando eso? Diciendo cosas buenas, porque ella lo que quería es como ella ir adelante de ellos y que la miraran primero a ella. Entonces, ¿cuál era el espíritu que llevaba esta muchacha? Ese espíritu de adivinación en ella, que ella quería ser observada, ella quería ser mirada, ella quería que la escucharan a ella primero y se agarró de anunciar a los que venían de verdad trayendo un mensaje de salvación. Y una de las cosas también grueso. Que ella quería ser vista ella para quitar, ahí sí que para que la gloria no fuera para lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo, de lo que estaba anunciando, ¿verdad? Porque cada quien, cada ministro, cada siervo, cada persona que habla acerca de Jesucristo, acerca de nuestro Padre, la gloria siempre se la va a llevar Él, siempre se la va a llevar el papito. No podemos en algún momento, ni siquiera que pase por nuestra mente, ¿verdad?, quitar eso, robar eso, no podemos. Pero acá también había una situación que la muchacha esta quería como decir lo que realmente estaba pasando, pero en algún momento como robar la atención para que el procónsul, dice ahí, ¿verdad?, no tuviera como que no pusiera atención o que la palabra que Pablo estaba dando. Lo voy a leer, fíjate. ¿Verdad? Fíjate, Janita, que está Hechos 16 hasta adelante, porque lo traemos aquí, porque eso no puede faltar en un discipulado de discernimiento de espíritus. Hechos 16, para que nos ubiquemos todos bien en donde estamos fluyendo ahorita. Hechos 16, va a aparecer en sus pantallas, ya Janita lo tiene ubicado. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, el cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Entonces, cuando tú hablabas del procónsul, era cuando es Simón el mago, que también era un adivino. También. Pero esta muchacha dice que apareció en el momento cuando iban a la oración. Por eso es que hay que discernir en qué momento es que se levantan los espíritus para querer oponerse y querer estorbar lo que verdaderamente es importante y necesario hacer, que es la oración. Entonces, en ese momento dice que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Y esta siguiendo a Pablo y a nosotros, dice Hechos 16, y a nosotros, porque ahí se incluye Lucas, es quien escribe el libro de Hechos, va ahí también, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Que era verdad. Exacto. Y en el 18 dice: y esto lo hacía por muchos días. Entonces quiere decir de que en el momento Pablo no tuvo ese discernimiento, siendo el apóstol Pablo. Por eso qué tan importante es que nos sentemos a discipularnos y poder ver cómo desarrollar el don de discernimiento, porque el apóstol Pablo, que es el apóstol Pablo, dice que en muchos días
hizo esto y él todavía no había discernido qué era lo que estaba pasando. ¿De dónde era que venía? Exacto. Y dice, más desagradando a Pablo. Ahí en esas palabras, más desagradando a Pablo, es donde yo miro que el discernimiento se activó en él, el Espíritu Santo activando el discernimiento en él. Y entonces dice que se volvió y le dijo al Espíritu, no a la muchacha, sino al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces ahí te dejo la base por lo que estabas diciendo ahorita, que estaba muy hermoso, ¿no? Para que lo tengas ahí en Hechos 16, 16 al 18. Amén. Sí, porque de hecho la palabra nos dice, ¿verdad?, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra la persona. Acá no era contra la muchacha en sí, sino que era contra el espíritu de adivinación que estaba en ella, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que como opera el enemigo es de esta manera, ¿verdad? Por eso también cuando ahí sí que Pedro era un discípulo discípulo, ¿verdad? De Jesús. Del Señor Jesucristo, llegó a ser un apóstol. Amén. ¿Verdad? Y en algún momento, mira lo que pasa, ¿verdad? Entonces, sí, no es contra la persona, sino es contra el espíritu. ¿Y cómo puede ser de que son usados por Dios? Que puede pasar. Dice, y como vuelvo y repito otra vez, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra potestades. Y en algún momento, por qué sé yo, por eso es que ahorita estamos tratando la manera de pedirle al Señor con ese año glorioso que estamos en este momento ahorita, de dedicarnos de una manera como más a Dios, para que no nos ocurran muchas cosas, porque en algún momento, ¿verdad?, con cositas, con enojarnos, con decir cosas que no tenemos que decir. Ahorita terminamos el ayuno de no chismear, no hablar mal de alguien. Se nos hace difícil, pero son cositas chiquitas tan pequeñas que muchas veces vamos abriendo puertas y de esa manera es que pueden venir espíritus. Ahí sí que del enemigo, ¿verdad? Espíritus malos, porque pues acá dice la palabra, ¿verdad?, de que esta muchacha hablaba lo que realmente ellos estaban haciendo, pero de una manera como tú decías, ¿verdad?, para llevarse como la gloria a ella. Y la gloria de papá no la vamos a compartir con nadie. No se la puede llevar nadie. Fíjense que dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, y hermana Iselita pone un comentario muy, muy importante aquí. Ella dice, alguien que traía un mal espíritu o alguien que trae un mal espíritu se opone a la oración, porque sabe lo poderosa que es la oración. Entonces, lo que llama la atención es que hay que discernir el momento en el que se levantan esos espíritus. En este caso es en el momento que se va a orar. Muchas veces es en el momento que uno va a comprometerse, muchas veces es en el momento que uno va a servir, muchas veces es en el momento en que uno está en una asignación. Y muchas veces se van a levantar espíritus que hay que discernirlos y reprenderlos, porque son los que no quieren que avancemos para hacer la obra de Dios. Entonces aquí podemos ver cómo en qué momento exacto se levantó. Sabía bien ese espíritu de que si empezaba a llamar la atención él para que ellos ya no fueran a orar, entonces ya no se seguía cumpliendo lo que Dios les había dado. Y luego dice que estaban siguiendo a Pablo, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces. Entonces esta muchacha estaba siendo usada por un espíritu que no se cansaba. Dice que lo seguía. Tenía una asignación en el ambiente satánico para estorbar la asignación que tenían los apóstoles. Entonces hay que discernir, hay que aprender a discernir, y es ahí donde vamos introduciéndonos en esta preciosa noche, porque voy a regresar, voy a volver acá. No sé si querés agregar algo más de eso. Sí. Fíjate que me llama la atención porque dice ahí, ¿verdad? Y esto lo hacía por muchos días. Muchos días. ¿De qué manera lo hacía? Me imagino yo que de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que no va a dejar que uno haga es la oración tiene poder. La oración es algo que si en algún momento dice estás triste, estás dolido, estás falta fe, te falta como las ganas, estás pasando por alguna situación,
¿qué debemos de hacer? Oración. Y acá dice, y es que está tan literal, ¿verdad? Muchas veces en los momentos, como decías, cuando nos vamos a comprometer, en los momentos cuando tal vez estás decidido de una manera a decir, no, hoy sí me pongo para poderle servir al Señor. En ese momento, tal vez hasta lo hemos dicho, ¿verdad? Ay, no sé qué pasa, pero es que antes no me pasaba nada. Antes no me pasaba nada, antes que me pusiera a servir a la iglesia, que me comprometiera, no me pasaba nada. Pero a partir de que me fui a la iglesia, a partir de que estoy sirviendo, comenzó la lucha, ¿verdad? ¿Por qué es? Porque el enemigo es astuto y él va a mandar esos espíritus, ¿verdad? Esos espíritus que de alguna manera van a tratar la manera de frenarte, van a tratar la manera de como que desistas de lo que has pensado, de lo que te has propuesto, pero en el nombre de Jesús, en este momento venimos a declarar, venimos a decirte, amado hermano, de que debemos de usar el discernimiento y debemos pedirle discernimiento al Señor y decirle, Padre, dame ese discernimiento para cuando pase esto y mirás que algo está, que no está bien cuando te decides a servirle al Señor, cuando te decides a comprometerte con Dios y miras que comienza como a pasar cosas extrañas. En el nombre de Jesús, declara de que todo estorbo se va, levántate y trata la manera de decir, no, aunque sea, bueno, ya me agarró. Discernir de dónde es que viene eso. Ya me agarró la tarde, pero me voy. Claro. Voy, porque una bendición grande tiene Dios para ti. No sé si has oído muchas veces que dicen, no, pero para llegar tarde mejor ya no fui. Y eso es lo que el enemigo quiere, de que definitivamente desistas y ya no vayas a arrancar o no estés metido o metida en ese de repente que el Espíritu quiere provocar en esos momentos. Entonces hay que discernir porque los espíritus van a oponerse a la oración. Por eso es de que Goliat salía por la mañana y por la tarde a atacar al pueblo, porque en la mañana y en la tarde eran los días, eran los horarios exactos donde se ofrecían los sacrificios según la palabra, en la mañana y en la tarde. Cada vez que uno quiere empezar a darle al Señor su sacrificio, su ofrenda, su servicio, su tiempo, va a querer el enemigo estorbar. Por eso es de que hay que discernir y pedirle al Señor y poder avanzar. Vamos a irnos al inicio donde estábamos entonces, porque vamos a hablar de por qué se necesita el don de discernimiento de espíritu. Esa sería la pregunta, y para responder esa pregunta de por qué se necesita el don de discernimiento de espíritus, ahí está, qué lindo, gracias Janita. ¿Por qué se necesita el don de discernimiento de espíritu? Lo vamos a ir respondiendo de varias formas o dando varias respuestas. La primera respuesta sería porque está lo genuino y está lo falso. Entonces, ¿por qué se necesita discernimiento de espíritu? Porque está lo que es genuino y está lo que es falso, y nosotros debemos de saber qué es falso. Y aquí les puse una definición de lo falso, que es lo que hemos platicado durante mucho tiempo, pero aquí se los dejo para que ustedes puedan tener todos esos apuntes. Número 1, entonces, ¿por qué necesitamos don de discernimiento de espíritu? Porque hay que discernir lo falso, y es que lo falso es importante recalcar que lo falso no es lo opuesto a la verdad, sino una copia lo más parecido a ella, pero cuya esencia es la mentira y conduce inevitablemente al error. Entonces, como no es lo opuesto, sino que es algo que se parece mucho, pero que la esencia de eso es meter división, es llevar al error, es meter mentira, es conducir a lo falso, a lo malo. Entonces, por eso es de que necesitamos el discernimiento de espíritu. ¿Cómo lo miras desde ahí, pastor? Amén. Según esta definición está bien tremendo, porque dice que no es lo falso, sino es la copia, lo más parecido. Entonces, me recuerdo que en algún momento tú nos enseñabas de esto, acerca de qué es lo falso y qué es lo parecido, ¿verdad? Que cuando alguien está en un banco, lo ponen a contar billetes. Uh-huh. Y ya cuando llega a un nivel donde ya solo al tocar
un billete falso, detecta lo falso. Detecta lo falso, pero si lo miran así es muy parecido. Pero se entrenó contando lo verdadero. Ajá. Entonces, una de las cosas que podemos ver acá, de que si nosotros nos instruimos, nosotros nos capacitamos, nosotros ahí sí que nos preparamos, escuchamos, nos discipulamos a través de la palabra, vamos a poder llegar a ese nivel de rápidamente discernir entre lo falso y lo que realmente, ahí sí que ese espíritu El de adivinación que estábamos mencionando. La adivinación. Si es falso o es verdadero, ¿verdad? Y esto va a ser a través del discernimiento. Sí, porque te moves en el fluir del Espíritu Santo, lo genuino. Te moves en el fluir de los espíritus que vienen de parte de Dios. Porque si alguien quisiera preguntar quizás, ¿verdad? Pero ¿y cuáles son los espíritus de parte de Dios? Si ustedes se van a Isaías capítulo 11, versículo 2, habla de los 7 espíritus de Dios. Y ahí podemos darnos cuenta de que sí hay espíritus de parte de Dios. Dice espíritu de Jehová, espíritu de temor, espíritu de poder, espíritu ahí en Isaías 11:2. Entonces, pero cuando vemos algo que está distorsionando, que la esencia de ese espíritu es conducir al error, a la división, a la manipulación, entonces ahí es donde uno discierne y dice, no, esto no viene de parte de Dios, aunque esté diciendo cosas bonitas, aunque esté adivinando y le atine a ciertas cosas. Entonces, por eso es de que necesitamos el don de discernimiento de espíritu. Por ejemplo, fíjate que aquí mi hermana Merlin decía, imitándolo. Entonces, ¿qué es lo falso? Es cuando alguien imita algo, pero no es lo genuino, solo lo imita, es una copia, es una copia. Y eso es la adivinación. Es una copia falsa de lo que verdaderamente sería el don de profecía. Y ahí es donde hay que discernir, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿por qué se necesita el don de discernimiento de espíritus? Amén. Entonces ya vimos entonces lo falso y por eso es de que necesitamos el discernimiento de espíritu. Y número 2, porque la Biblia dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, y nos da el listado: principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales. Y el don es discernimiento de espíritus. Y nuestra lucha no es solamente en unas versiones dice no es solamente con carne, fíjate. Es tremendo de que muchas veces las luchas van a ser contra la misma carne de uno. Amén. Pero no carne solamente, pero ese sería otro discipulado, ¿verdad? Sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces hay que saber discernir contra qué es lo que se va a enfrentar uno. Por ejemplo, fíjate, pastora, cuando empezamos la obra, ¿te recuerdas que fuimos a los 4 puntos de Pamdel? Amén. Norte, sur, este, oeste? Porque el Señor nos dio una orden de ir, porque había que descubrir cuál era el gobernador en esta ciudad. Entonces hay que saber cuándo es principado, cuándo es potestad, cuándo son gobernadores y cuándo son huestes. ¿Y qué tipo de huestes? Porque también hay que ver que las huestes no solo es hay diferentes tipos de huestes. Por ejemplo, con el Gadareno dijo que se llamaba legión porque eran muchísimas. Esas son huestes adentro de una persona. Entonces, ¿por qué necesitamos el don de discernimiento de espíritu? Porque hay que saber contra qué se está enfrentando uno. Cómo es el modo de operar de los principados, las potestades, los gobernadores y las huestes. ¿Quiénes son los que se meten en los cuerpos? Que son las huestes. No son ni los principados ni las potestades ni los gobernadores, son las huestes. Si queremos empezar a clasificar esto, nos vamos a dar mucho tiempo, pero ¿por qué se necesita el don de discernimiento de espíritu? Porque nuestra lucha es en el ambiente espiritual, necesitamos esta arma. Amén. Y es que aquí en Efesios, ahí sí que 6:12 al 13, ¿verdad? Nos habla de que nuestra lucha, ¿verdad? Dice, no es contra sangre ni carne, y como lo decís, que hay en unas versiones donde dice que también la carne entra. No contra carne solamente, dice unas versiones. Solamente, ¿verdad? Porque de repente sí también actuamos en la carne, ¿verdad? Y pues, pero algo que me llama la atención es que dice, ¿verdad? Ya da ahí todo.
dice espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces esto también podemos ver de que no es únicamente, esto lo tenemos que ver en el ambiente espiritual. Exacto. Acá es donde miramos todo esto, pero dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado esto, estar firmes. Entonces, una de las cosas que el Señor nos muestra a través de su palabra, ¿verdad? Es que esto existe, esto se da, batallamos con esto y tenemos que discernir, ¿verdad? De dónde viene, cómo opera, qué es, cuál es su cometido. Su modo operandi de Amén. cada uno. Porque ahí sí que muchos son como ciclos, ¿verdad? Hay muchos que llegan solo así y uno discierne y fuera en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero acá una de las cosas que nos enseña el Señor es tomar la armadura. Amén. La armadura. Si estamos ahí sí que con la armadura de Dios vamos a poder discernir y vamos a poder realmente discernir de dónde viene, porque muchas veces queremos como tal vez reprender, y no discernimos realmente qué es. ¿Qué es lo que hay que reprender? Amén. En sí, ¿verdad? Ajá. Comenzamos que es no sé qué, que no sé cuál, pero si realmente no está el discernimiento, ¿verdad? Hay que pedirle al Señor, porque de esa manera, al pedir el discernimiento de parte de Dios, vamos realmente a tener la victoria. Qué lindo, fíjate de que ya el pueblo ya está anhelando, ¿verdad? Porque fíjate, hermana Bizabala, tu pregunta o tu aportación es muy enriquecedora, porque la segunda parte de este discipulado sería cómo desarrollar y cómo activar el don de discernimiento de espíritu. Y ahorita estamos viendo de que por qué se necesita, ¿verdad? Y la segunda parte va a ser cómo activarlo, cómo movernos en ese espíritu, en ese don. Entonces, ella dice, mi hermana Avi Zavala, entonces una de las formas de abrir los ojos espirituales es con la armadura de Dios y estando firmes en lo genuino para poder diferenciar lo que es falso. Y tiene muchísima razón, ¿verdad? La armadura de Dios nos ayuda para poder resistir, para poder estar bien armados y poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Y movernos en lo genuino es lo que nos ayuda para detectar lo falso. Hasta ahí en ese momento vamos correctos, muchas gracias, vamos muy bien. Ahora, la pregunta que estamos desarrollando en sí es ¿por qué se necesita el don de discernimiento de espíritu? Número uno, estamos viendo es porque hay cosas falsas que imitan mucho a lo genuino y hay que tener cuidado. Y por eso surgió lo de Pablo con la muchacha que tenía el espíritu de adivinación. Número dos, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra. Entonces es contra principados, potestades, gobernantes en las regiones celestes. Entonces hay que saber contra quién es y en dónde es que se pelean las batallas, ¿verdad? Y que va a haber un día malo, pero cuando el día malo venga, nosotros vamos a tener toda la armadura, discernimos y vamos a poder parar y estar parados. Ahora, ¿por qué necesitamos eso? 2 Corintios 11:4. Vamos a 2 Corintios 11:4. Fíjate. Les va a aparecer en su pantallita 2 Corintios 11:4. ¿Por qué se necesita el don de discernimiento de espíritu? La Biblia dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Por qué se necesita el discernimiento de espíritu? Según este pasaje, pastora, si nos puedes ayudar un poquito más en lo que miro aquí las preguntas, porque están surgiendo muy buenas aportaciones también aquí. Amén. Aquí, ahí sí que directo dice, porque si viene otro Jesús. Entonces, si algo, ¿cómo vamos a poder discernir? Es llenándonos de la palabra del Señor, discipulándonos, orando y conociendo más de parte del Señor, porque de esa manera alguien que viene diciendo que viene predicando la verdadera palabra, pero se contradice con la palabra de Dios, ese no es cierto. Entonces, ¿cómo vamos a poder discernirnos? Porque nosotros venimos y sabemos lo que está en la palabra. Entonces, cuando la Biblia dice,
Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu. Entonces, ¿por qué es necesario el don de discernimiento de espíritu? Porque se van a levantar muchos predicando un evangelio falso, porque se van a levantar otros presentando a otro Jesús, entre comillas, porque van a venir con un espíritu a querer torcer la verdad. Por eso la Biblia habla de doctrinas de demonios, y las doctrinas de demonios, cómo se detectan, cómo se desenmascaran cuando hay discernimiento de espíritu. Uno puede darse cuenta cuando hay gente que está hablando de Jesús, pero lo que quiere es el dinero de la gente. Uno se puede dar cuenta cuando alguien está hablando de Cristo y lo que quiere es manipular el alma. Uno se da cuenta cuando alguien está predicando y lo que quiere es fama a él, o sobrenombre o seguidores para él, no para Cristo. Amén. Y siempre el genuino lo que va a hacer es de que va a llevar a las almas hacia Cristo, no hacia él. Por eso es que mira, una de las formas, las formas para poder ver esos que se levantan, porque se van a levantar predicando un falso evangelio, pero a través de que nosotros nos discipulemos, a través que nos pongamos esa armadura. ¿Cómo nos ponemos esa armadura? Discipulándonos, creyendo, buscando. Por eso es que debemos de discernir cuando algo se opone a que tú vayas a buscar de Dios, a que tú le sirvas al Señor. Hay que discernir rápido y echar fuera todo lo que no es de parte de Dios, porque de esa manera se va a paralizar tal vez tu ida al servicio, tu búsqueda con Dios, tu búsqueda a la adoración. Va a tratar el enemigo de muchas maneras, pero si tú te disipulas, si tú te capacitas de esa manera, vas a realmente a saber si esos que se levantan, si cuando alguien diga, es que en la Biblia dice tal cosa, pero tú vas como esos de Berea, ¿va? A corroborar, y tú dices, no, eso no es así, eso no es así, en la palabra está de esta manera. Entonces, por eso es que debemos de escudriñar la palabra. Fíjate que ese mismo pasaje de 2 Corintios 11:4 lo vamos a leer en la Biblia Lenguaje Sencillo. En la Biblia Lenguaje Sencillo dice, y es que ustedes aceptan con gusto a todo el que viene y les habla de un Jesús distinto del que nosotros les hemos anunciado. Aceptan un espíritu diferente del Espíritu Santo que recibieron y un mensaje distinto del que aceptaron. Entonces, por eso es de que se necesita el discernimiento de espíritu, porque puede venir alguien predicando un Jesús distinto del que ya se les ha enseñado con la palabra verdadera. Aceptan un espíritu diferente del Espíritu Santo, dice la Biblia, el lenguaje sencillo. Entonces, por eso es bien importante movernos en el fluir del Espíritu Santo siempre y mantenernos ahí, no salirnos. ¿Por qué? Porque van a haber corrientes que van a querer sacarnos y desviarnos. Por eso es de que hay corrientes que empezaron a creer en el Espíritu Santo y de repente dejan de creer en el fluir del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Recibieron un espíritu diferente y empezaron a escuchar una doctrina diferente. Por eso es de que el discernimiento de espíritu ya por el tiempo vamos a tener que ir un poquito cortando, pero llegando a la esencia. Por eso el discernimiento de espíritu se desarrolla con el conocimiento, con la palabra, pero también con el tiempo, también con la edad, pero sobre todo es un don del Espíritu Santo. El discernimiento es algo que se va desarrollando con varios factores alrededor. Y lo que tú decías, que estás tocando desde que iniciaste, que es sumamente importante, discipulándonos, porque adquirimos las herramientas para poder, cuando venga algo falso, discernirlo, porque tenemos la palabra dentro de nosotros. Amén. Por eso es de que es muy, miremoslo así, ¿verdad? Uno de ministros siempre está con el cuidado, ¿verdad? En la palabra dice, el pastor mira el estado de sus ovejas, y uno siempre trata la manera de como no prohibir, porque la palabra se expone, no se impone, sino de advertir, ¿verdad? De advertirles de que muchas veces en YouTube, en las redes sociales, podemos encontrar infinidad de tantos que dicen predicar la palabra, pero hay que tener cuidado de qué es lo que escuchamos, porque por nuestro oído puede venir en algún momento alguien, un espíritu falso, un espíritu fraudulento, y de esa manera
hacernos, ahí sí que como jalarnos, ¿verdad? Para otro lado. Entonces ahí es donde tenemos que pedirle a Dios que Él nos dé ese espíritu de discernimiento, ¿verdad? Porque si tú disiernes, amado hermano, si tú estás capacitándote, discipulándote, eres ahí sí que fiel con la iglesia a donde perteneces, estás comiendo, estás alimentándote, no vas a tener el aqueo de andar buscando aquí, andar buscando acá, porque realmente te estás capacitando, te estás discipulando. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado de qué es lo que escuchamos, qué es lo que miramos y qué es lo que realmente muchas veces comemos. Fíjate que dice aquí una pregunta. Mi hermana Elizabeth Montes, querida pastora, ¿puede alguien tener espíritu de adivinación sin saberlo y creerlo que es don de profecía? Esa pregunta está gruesa. ¿Querés empezar? Dale. Yo pienso que en algún momento, mira, yo pienso de que el espíritu le redarguye a uno. Y en algún momento, ahí sí que como dicen, ¿verdad? Si el espíritu no te redarguye, mayor es Dios. Cuando uno bien sabe, cuando uno tiene, ahí sí que por gracia y misericordia, Dios le ha dado el don de profecía. Y uno sabe realmente, uno sabe cuando uno le echa salsita a los tacos, tal vez Dios solo te ha dicho, di este mensaje, hijo mío, dice el Señor, que en algún momento Él te va a llevar a otra dimensión. Pero uno sabe cuando uno ya, hijo mío, dice el Señor, que te va a llevar a otra dimensión y te va a dar esto, ya uno sabe, porque si realmente eres... Ahí sí que eres legal contigo mismo. El espíritu bien te da hasta dónde es la palabra de Dios, y cuando uno ya le aumenta, uno lo puede saber. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Entonces, si una persona verdaderamente se arrepintió, se convirtió, vino el Espíritu Santo a su vida, entonces viene el Espíritu Santo de Dios y lo liberta a uno. Y uno entonces va a empezar a recibir lo genuino, lo que viene del Espíritu Santo de Dios. Pero si una persona ha recibido de parte de Dios y empieza a desviarse, entonces va a terminar siendo un adivino. Entonces ya ahí cambió de ser un genuino a convertirse en falso, porque abrió puertas a espíritus de adivinación. Por ejemplo, puede recibir el don de parte del Espíritu y al fluir, al caminar sin cobertura, hacer lo que le plazca y hacer lo que quiera, le abre puertas ya a espíritus de adivinación y ya deja de fluir en lo genuino y le abrió puertas a espíritus de adivinación. Entonces algo que era genuino empezó a convertirse en falso. Por eso un discipulado aquí que dimos no es lo mismo ser falso profeta a profetizar falsamente. Porque el que empieza a profetizar falsamente, que es lo que tú decías, del corazón le aumenta o le quita, va a empezar a hacerlo falsamente y se va a convertir en falso. Pero empezó genuino, como Balaam, que era genuino y terminó siendo un falso. Entonces, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Cuando yo vengo delante del Señor, entrego mi vida, soy libre. Y por eso es de que yo empiezo a recibir ahora lo genuino, pero yo tengo que mantenerme. Por eso la Biblia dice, y persistían en la oración, en la comunión y en la doctrina. Entonces, si no permaneces en la doctrina y caminas bajo autoridad, y entonces puedes empezar a desviarte y empezar a abrir puertas de adivinación en lugar de fluir en lo genuino. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero para contestar la pregunta, ¿verdad? Uh-huh. Sí, uno sabe cuando realmente ya no, hasta dónde llega el mensaje de parte de Dios, y cuando ya uno comienza a decir cosas de su propio corazón, de su alma, o que ya es un espíritu de adivinación. La hermana Kenia dice, por eso es necesario ser libertados y caminar en esa, exacto, amén, y caminar en esa libertad, amén, y comernos el rollo y no abrir puertas al enemigo. Hermana Kenia lo estuvo contestando aquí muy bien también, ¿verdad? Es necesario ser libertados y caminar en esa libertad. Número siguiente dice comernos el rollo, es decir, comernos la palabra, digerirnos la palabra y no abrir puertas al enemigo.
como lo hizo Balaam y terminó siendo un adivino, ¿verdad? Ahora vemos a mi hermana Yesia Manzanares, dice: la armadura de Dios nos respalda y la oración es la mejor arma. Pastor Luisito en San Francisco dice: vamos a saber discernir por medio del conocimiento de la hasta ahí llegó el mensaje, me imagino, de la doctrina. Y aquí viene, quiero leer las preguntas si las hay. El conocimiento nos da poder, dice mi hermana Jenny. Amén, los bendigo, pastores. Solo quiero... Dale, pastora. Yo creo que una de las cosas que el Señor nos muestra, ahí sí que a través de su palabra, es de que vamos en un nivel de aumento en aumento, dice la palabra de Dios, como la luz de la aurora. Y si nos mantenemos, ahí sí que, como decía hermana Kenia, comiéndonos en el rollo, Dios nos ha llamado a libertad. Y si nosotros realmente permanecemos en eso, yo creo que en algún momento, cuando vengan esos pensamientos de querer aumentar, no va a poder, porque si realmente caminas en libertad, caminas escudriñando la palabra, discipulándote, no vas a dar lugar. ¿Por qué? Porque sabes que en algún momento, en vez de ir creciendo, vas a estancarte o vas a menguar. Y de veras, cuando el Señor en su misericordia le da esos regalos tan lindos a uno como humano, como hijo de Él que somos, de veras, uno lo que anhela es como cuidarse más, como estar más, buscar de Él para no perder algo tan lindo, algo tan valioso que viene de parte de Dios. Amén. Estamos desarrollando esta incógnita o este subtema, el tema del discernimiento de espíritus, y en el subtema que sería, se los dejo aquí para no errar, ¿por qué se necesita el don de discernimiento de espíritus? En número 1 estuvimos viendo que está lo falso y lo genuino, es muy importante discernirlo. Número 2, porque nuestra lucha es contra el ambiente espiritual, contra lo espiritual. Número 3, estamos viendo de que, porque si dice que vienen a hablar de otro espíritu, otro evangelio, muchas veces se cae en ese juego. Y número 4 sería: ¿por qué necesitamos el don de discernimiento de espíritu? 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Por qué se necesita el don de discernimiento de espíritu? Porque los falsos se van a disfrazar de ángeles de luz, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero ¿cuál es su esencia? ¿Cuál es lo que tiene adentro? Ese disfraz es la altivez. Es la maldad, es la iniquidad, es la división, es la destrucción. Entonces hay que saber, y como por ejemplo aquí dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. ¿Cómo se discierne a los falsos? Porque lo que hacen son fraudes. ¿Quién va a estar edificando el cuerpo de Cristo haciendo fraudes? Amén. Y es que lamentablemente estas personas que abren puertas, que pueda ser que en algún momento comenzaron bien, ¿verdad? Y llegaron así como a ser como Balaam, que en algún momento pues él comenzó bien, pero después se vendió, le interesó más lo terrenal que lo espiritual, y puede ser que estos comiencen de una manera así, pero en algún momento les importaron las almas, porque eso es lo que a un genuino le importa, el alma. Entonces puede ser que en algún momento le dejen de importar las almas, y cuando llega esto no le importa. Por eso es de que hacen fraude, no les importa si hieren a las personas de algún momento, estafar a la gente, estafándolos. ¿Cuánto no se ha visto de que en algún momento hay gente que ha vendido sus casas, sus propiedades, y se han quedado afuera, y es de una manera donde marcan a las personas, y es un alma que se quedó herida? Se ha visto tanto, ¿verdad? Pero que el Señor nos cubra, que el Señor reprenda todo, ahí sí que todo lo que se ha levantado, y que el Señor reprenda a estos obreros fraudulentos, ¿verdad? Que en algún momento lo que quieren es herir al cuerpo de Cristo. Dice Roberto Zink:
Pueden ser de emoción también. Sí, las profecías pueden ser una emoción, pueden ser del corazón. Y ahí es donde ya desviamos la profecía. El don de profecía dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, perfecto. Pero si uno le mete el alma, la emoción para darla, no es que uno no se emocione al darlo, sino que meter los sentimientos y aumentarle emocionalmente es lo malo. Porque cuando uno está metido en ese rollo, digo ese rollo, pero no faltando el respeto, cuando uno está metido en ese fluir, hay espíritu, hay alma y hay cuerpo. O sea, no podemos quitar el alma, pero al aumentarle o quitarle es donde ya nos desviamos. También quiero agregar aquí una pregunta muy importante. Mi hermana Jacqueline García dice: pastores, adivinación, sé que no es bueno. ¿Y ilusión también sería? La pregunta de ella sería que si una ilusión sería igual a adivinación. En algún momento tiene que ver, porque hay gente que ilusiona diciéndoles, bueno, no. Es diferente, pero también puede entrar ahí, porque, por ejemplo, estos obreros fraudulentos muchas veces se ilusionan diciéndole: oh no, Dios te ha levantado a ti como un pastor, como un apóstol, como un profeta, como un maestro. O sea, son ilusiones. Y es falso, claro. Y es falso, porque claro. Si es genuino, gloria a Dios, claro. Porque si es, claro, es todo lo genuino, gloria a Dios, ¿verdad? Pero muchas veces, ¿qué es lo que hacen? Que ilusionan a la gente o diciéndole: el Señor me muestra que esto, que el otro. Y es mentira, es una ilusión. Solo están ilusionando a la gente y de una manera mala, ¿verdad? Claro, porque lo que le están dando es una profecía que es para endulzar el oído, que fue lo que vimos en unos discipulados, donde te daría... ¿cómo te digo? Hay un discipulado solo de eso, donde hablamos de cómo se dan profecías del corazón y cómo hay profecías para endulzar el oído de la gente. Entonces, muchas veces la gente lo que quiere es ganar personas para ella o para él, por eso da profecías para endulzar el corazón de la gente, no de parte de Dios está hablando. Ahora, la pregunta que estamos desarrollando, y vuelvo nuevamente al punto, es ¿por qué necesitamos el don de discernimiento de espíritu? Y para ello tendríamos que leer también Mateo 7:15, que dice: cuídense de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Entonces dice: cuídense de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios, pero se presentan ante ustedes tan inofensivos como ovejas, pero en realidad son tan peligrosos como lobos feroces. Entonces, el discernimiento de espíritu es para saber de que puede ser algo que se presente inofensivo, pero lo que está haciendo abajo es escarbando y comiéndose la raíz para después destruir, matar. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Tú tienes que discernir. Amén. Tienes que discernir. Entonces, Mateo 7:15 en la Biblia lenguaje sencillo lo dice así, y es el punto número 5 de por qué necesitamos el don de discernimiento de espíritu. Pastora, amén. Te dejo el tiempo. Y es que al principio, en el concepto que ponías del discernimiento, ¿verdad? Está bien clarito de que esto va a ser como una copia, ¿verdad? Va a ser algo que va a ser parecido, muy parecido. Y aquí en esta cita que Mateo 7:15 dice: se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja. Pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Entonces, hay que pedirle al Señor, ¿verdad? De que el Señor nos ayude a discernir lo verdadero y lo falso, porque va a ser algo muy parecido. Pero si tenemos palabra, nos discipulamos. Insisto, si tenemos es clave, palabra, pastora, eso es clave. Si tenemos, porque ustedes pueden ver acá, ya casi estamos a punto de terminar y es una hora. Y es una hora donde nos sentamos, nos discipulamos. Pero acá usted mira de que tal vez en algún momento hay algún concepto secular, tal vez hablamos con nuestras propias palabras, pero en todo lo que llevamos hay palabra. ¿Por qué? Porque si no hablamos palabra, entonces estamos perdiendo el tiempo. Si no, algo no viene a través de la palabra,
no hay por qué. Entonces, acá en la cita esta... Que la que estábamos leyendo está en Mateo 7:15. Mateo 15. 7:15. 7:15. Cuídense de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. Cuidémonos, porque podemos decir, y no solamente acá se refiere Mateo a 7:15 de profetas, pero acá no solamente podemos hablar de profetas, sino en sí de maestros. Por eso fíjate que en el 4 ajá. decía, son falsos apóstoles, Amén. obreros fraudulentos. Entonces, no es que no creamos en lo genuino, porque lo genuino Amén. es bienvenido. Y si Apóstoles, Dios nos lo da, profetas, gloria a Dios. evangelistas, pastores y maestros. Amén. Pero ¿por qué se necesita el discernimiento de espíritu? Porque los falsos vienen haciendo fraude. O sea, hay que aprender a discernir, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces hay que saber de que él no va a presentarse como lo pintan, con cachos, con cola, con un tridente, sino como un ángel de luz. Pero ¿cuál es la esencia? Y en el número 5 que mirábamos, Mateo 7:15, porque se puede presentar inofensivo algo, pero dice que es más peligroso como un lobo feroz, ¿verdad? Entonces se puede presentar bien inofensivo como una ovejita, que aquí estoy, que no sé qué, que no sé cuánto, pero sí, que no, y usted sí, usted no. Ahí pero no después, te comprenden, pero yo sí. No, eso. el espíritu de Absalón, Amén. ¿verdad? Por eso uno tiene que saber bien, saber discernir qué es lo que oye, qué es lo que mira. ¿Quién? Porque dice también la palabra de Dios que por los frutos. Hay veces que le ponemos tanta atención a alguien y tenemos que ver los frutos, tenemos realmente que ver, porque muchas veces somos rápidos, ¿verdad? Para poder señalar, pero mejor ahí sí como nos has enseñado, ¿verdad? Mejor mirémonos nosotros, si nos comenzamos a ver nosotros, les aseguro que ni siquiera nos va a dar tiempo para poder voltear el ojito para alguien más, sino mejor nos va a dar tiempo para decir, ay Señor, ayúdame, mejor me quiero meter más en tu palabra, quiero esa armadura para poder realmente ser alguien de bendición. Fíjate que como entramos 5 minutitos atrasaditos, son las 8:03, nos quedan 2 minutos y les quisiera dar el último. ¿Por qué necesitamos el don de discernimiento de espíritu? Y es el número 6 de por qué se necesita el discernimiento de espíritu. Y es 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Entonces, hay espíritus engañadores. Por eso se necesita el don de discernimiento de espíritus. Amén. Y estos espíritus engañadores dice que traen doctrinas de demonios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es que necesitamos el don de discernimiento de espíritu. Entonces lo vamos a dejar hasta ahí hoy, pero la segunda parte ya sería cuál es el propósito de este don. Sería el propósito de este don y qué se discierne y cómo desarrollar el don. Este es algo precioso. Este discipulado yo le aconsejo que no se lo pierda por nada. Y lo que venimos platicando desde que inició el discipulado hasta que estamos terminando es: el discipulado es sumamente importante. Amén. Para poder crear discernimiento. Aparte que el don es bien lindo y nos lo regala el Espíritu Santo, pero está el conocimiento adquirido a través de la verdad de la palabra, está el tiempo que uno invierte sirviendo, buscando y escudriñando, está también ya lo vamos a explicar con lujo de detalles y con la palabra. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí hoy, pero mañana tenemos discipulado. Amén. Doctrina básica. Mañana iniciamos la importancia de la alabanza, pastor. Aleluya. En nuestra escuela de liderazgo. Amén. Mañana inicia una escuela aquí en Pamdel que se llama la Escuela de Liderazgo, donde cada área va a estar exponiendo la importancia de su área. Y mañana iniciamos contigo con la importancia de la alabanza y la adoración. Así que los esperamos mañana a las 7 en punto. Tenemos la doctrina básica y tenemos también lo que es la intercesión. El día viernes no se vayan a quedar en su casita, tenemos fiesta. Y el domingo a las 10 de la mañana en Pan, Mosto y Aceite Pamdel. Saludos a todos, Pastor Luisito allá en San Francisco, y a todos los que se conectaron. Bendiciones, un abrazo fuerte, les amamos, les bendecimos y te dejo el tiempo, pastora, para que te despidas. Y gracias a todos los que están ahí comentando todavía y sigamos escudriñando. Amén. Qué bello es poder compartir y
enriquecernos unos con otros y poder ver esas aportaciones. Eso nos ayuda a mirarlo de otro punto de vista y la base, ¿verdad? La palabra. Y qué bendición, amado, que hoy nos pudo acompañar. Gracias a Dios. Mire, ahí sí que hoy tuvimos un problemita, pero gloria a Dios porque nos pusimos a orar y discernimos que era un estorbo. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, todo lo que esté interrumpiendo, Señor, en el nombre de Jesús, quítalo. Y gloria a Dios porque, mire, el Señor es bueno. Él quiere que nos capacitemos. Él quiere que escudriñemos su palabra. Sí, Él quiere eso. Y gloria a Dios porque aquí estamos. Que el Señor me lo bendiga. Que el Señor esté con usted. Feliz inicio de semana. Que lo disfrute al máximo. Y que las bendiciones del cielo estén en su vida. Y que podamos realmente dedicarnos a un nivel mayor para Cristo y que podamos ver los frutos. Que el Señor le bendiga, lo amo mucho. Feliz noche. No, es que no quisiéramos terminar, Amén, hombre. pero tenemos que terminar. Pero gracias a todos los que están ahí conectados. Les amamos, les bendecimos y saben que tienen una cita en nuestro discipulado los días martes a las 7 de la noche. Este video va a convertirse también en un video de YouTube para que lo puedan también ver, compartir y en un podcast en Spotify para que no tengan ninguna excusa. Si va manejando donde vaya, usted puede estar escuchando este discipulado. No hay excusas para que nos discipulemos ahora en este tiempo y estamos haciéndolo para que todos podamos aprender juntos. Un saludo a todos y los menciono por nombre, nos llevamos otra hora, pero les amamos, les agradecemos y ustedes hacen que este programa de discipulado siga cada martes porque estamos juntos aprendiendo y es por ustedes que estamos también haciendo este tiempo, este esfuerzo y dedicándonos a esto. Y está Janita en controles. Gracias, Janita. Dios te bendiga, te amamos, te bendecimos y a echarle ganas en el nombre del Señor. Aleluya. Pues sí, nos damos bendiciones.